Eli Creator Spiritus. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, queridos amigos en toda Latinoamérica. Bueno, hoy me propuse hacer un video respondiendo a preguntas que más que nada surgen muy frecuentemente y surge bastante entre las personas que me mandan mensajes privados por mi cuenta personal de Facebook o por ahí por los mails. Algunas de las preguntas que me hacen son bastante frecuentes, entonces me parece que voy a responder algunas de ellas. No voy a responder a todas porque son muchas, pero sobre todo aquellas que me hacen más frecuentemente. Acá hay una de las preguntas que me han hecho, que es: Padre, mi cónyuge me dice que si yo no hago todos los actos íntimos que realmente él o ella me piden, yo no lo quiero o yo no la quiero. O sea, supongamos que la persona que me está escribiendo es una mujer, pero se podría aplicar con un hombre también, ¿no? Lo que básicamente esta persona me está preguntando es: Padre, estoy obligada a hacer todos los actos íntimos que mi esposo me pide. En la relación entre marido y mujer hay dos tipos de cosas que hay que tener en cuenta. Una cosa son los actos preparatorios y otra cosa es el acto completo. El acto completo es el acto por el cual uno tiene un hijo, ¿no? O sea, es la unión del hombre y la mujer, que se da la parte unitiva y la parte procreativa. La parte procreativa no siempre se da, porque eso depende mucho de la voluntad de Dios y depende mucho digamos, del ciclo de la mujer, pero al menos con un acto completo uno puede tener un hijo. Ahora, los actos preparatorios son los actos que preparan hacia el acto completo, que son los besos, las caricias. Los esposos están obligados a hacer el acto completo, pero no están obligados a hacer todos los actos preparatorios que realmente la otra persona pida. Hay una cosa que se llama caridad hacia el prójimo. Esto es lo que yo siempre le digo a los esposos, ¿no? Los esposos están obligados a, justamente, si se casaron, obviamente que están obligados a tener hijos en la medida que Dios se los dé y de manera responsable. Y sí, están obligados a hacer el acto completo, o sea, eso es parte de la vida matrimonial. Ahora, una cosa es el acto completo, el acto sexual con el cual uno tiene un hijo, y otra cosa son los actos preparatorios. Si, por ejemplo, si uno ve que un acto preparatorio al cónyuge le da asco o le repugna, uno no lo puede obligar al cónyuge a hacer ese acto preparatorio, porque eso sería una falta de caridad, ¿no? O sea, y hasta podría ser un pecado grave si uno falta la caridad fuertemente al cónyuge en eso. Entonces, ahí está a lo que uno está obligado y a lo que uno no está obligado. Y estar obligado, no estamos hablando, o sea, el esposo no puede abusar sexualmente de la esposa. Si el esposo quiere tener relaciones y la esposa le dice que no, bueno, muchas veces la esposa puede llegar a pecar, depende de la circunstancia, pero la esposa puede llegar a pecar por negarse siempre. Pero bueno, el esposo tiene que respetar la libertad de la esposa aun cuando ésta se equivoca. Pero lo que hablamos es los esposos con conciencia de lo que hacen. Si se casaron, bueno, tienen que tener hijos y se supone que la vida íntima es parte del matrimonio. La vida íntima se entiende el acto completo por ese lado. Los actos preparatorios, los actos que preparan al acto completo, y no está el cónyuge obligado a hacer lo que el otro cónyuge le pide siempre, porque hay veces que, bueno, un acto me puede repugnar, un acto me puede dar asco. Es como que se tienen que respetar mutuamente, porque la falta de caridad, eso también puede ser pecado. Entonces ahí está más o menos la diferencia entre lo que uno está obligado y lo que uno no está obligado. Después,
esto con respecto a la segunda pregunta. Hay una tercera pregunta que es, Padre, ¿qué posiciones sexuales son pecado? Esta pregunta me la han hecho 2 o 3 veces o 2 o 3 personas distintas. Bueno, con respecto a esto, ninguna posición sexual es pecado. Simplemente la iglesia no se mete en ese tema. La iglesia simplemente dice que el sexo tiene que ser dentro del matrimonio y en el sexo se tiene que dar la parte unitiva y la parte procreativa. Es decir, aunque la parte procreativa no se dé siempre en concreto, pero bueno, los esposos en cada acto completo que realizan tienen que estar abiertos a la vida. Después, bueno, en el caso de que hayan tenido 4, 5, 6 hijos y no puedan mantener más, está permitido utilizar los métodos naturales, que los métodos naturales respetan lo que sería la parte unitiva y la parte procreativa. Pero la iglesia no se mete en concreto en qué posiciones hay que adoptar, o sea, eso es más bien preguntas que el mundo moderno se hace, preguntas que, por decirlo así, a veces gente con malicia se hace, no la gente que me preguntó, ¿no? La gente que me preguntó por ahí quiere hacer las cosas bien, pero es algo más bien que viene de cosas de la pornografía, es decir, es como que la pornografía y las compañías pornográficas es como que hacen mucho énfasis en las posiciones sexuales. Ninguna posición es pecado, hay que decirlo, mientras el acto completo sea de manera natural y después mientras se dé la parte unitiva y la parte procreativa, después la posición la ven los esposos, eso no le compete ni al sacerdote ni a la iglesia decir cuál o tal, ¿no? Por ese lado, lo que uno tiene que pensar es que, bueno, que el acto íntimo tiene que conllevar esas dos dimensiones, la parte unitiva y la parte procreativa. Y después, por otra parte, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que, digamos, uno no tiene que tener vida íntima como si uno fuese un animal, ¿no? Hay que tener vida íntima como dos seres humanos. Y por otra parte, la vida íntima implica la entrega total del uno al otro. O sea, así como Cristo se entregó a la iglesia y la iglesia se entrega a Cristo en sus mártires, en sus confesores, bueno, los esposos tienen que ver la manera de hacer el acto conyugal más humano, más santo. Es decir, lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cómo puedo santificar mejor a mi esposa? ¿Cómo puedo santificar mejor a mi esposo? Pero bueno, en cuanto a esto, mientras el acto conyugal se cumplan esas dos dimensiones, la parte unitiva y la parte procreativa, aunque la procreación en concreto no se dé por ciertos motivos, pero después no importa cuáles son las posiciones sexuales que uno adopta, eso lo ven los esposos, eso la iglesia no se mete en concreto, ¿no? La posición sexual la ve la pareja. No nos metemos en ese tipo de cosas. Y ninguna posición sexual es pecado, como lo acabo de decir anteriormente, ¿no? Para que la gente un poco lo tenga en cuenta.